Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada ¿Qué es la violencia contra la mujer?, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones en los contextos judiciales implican una necesidad indispensable de modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales. De esta forma, atendiendo a lo planteado en la sentencia SU 080-2020 de la Corte Constitucional, es fundamental que se transmita una nueva ola de justicia basada en el género, que permita presentar y dotar a todo el sistema judicial de las herramientas necesarias para integrar a la práctica cotidiana la reparación integral cuando se alegue violencia contra la mujer, especialmente en los procesos de divorcio y de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. La conferencia de hoy tiene el propósito de presentar el tema del acoso sexual como una de las principales formas de violencia sexual ejercidas sobre las mujeres en las relaciones de pareja y en otros espacios. Profundizaremos sobre sus características y generalidades. De igual forma, se estudiarán los diferentes obstáculos para el acceso a la justicia, los compromisos convencionales y algunas orientaciones dirigidas a los servidores públicos para evitar la revictimización secundaria o violencia institucional sobre las víctimas que reclaman justicia. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda, abogada, doctora en Derecho Constitucional y postdoctoral en Derecho de la Universidad Nacional. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y es directora del Grupo de Investigación Justicia Real. Doctora María Luisa Rodríguez, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todas y todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Buenos días. A partir de este momento voy a compartir mi pantalla. Bueno, como ya se ha anunciado previamente, el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es el acoso sexual? Aprendiendo a resistirlo. En esta presentación, en esta oportunidad vamos a tratar los siguientes temas. El acoso sexual como una de las formas de violencia sexual, vamos a tratarlo un poco a profundidad en el sistema nacional. Adicionalmente, ¿cuál es el marco jurídico convencional que protege a las mujeres de una vida libre de violencias? Asimismo, ¿cómo se reproduce en el sistema legal? En tercera medida, vamos a tratar las formas de resistencias jurídicas y políticas. Una de ellas, sin duda, es el escrache y vamos a trabajarla cómo el escrache ha sido protegido por la Corte Constitucional mediante una forma de control social, así como mediante la legislación nacional. Y por último, analizaremos qué es la violencia institucional frente a las denuncias por acoso sexual y la responsabilidad de los servidores y servidoras frente a esta forma de violencia. El primer aspecto que vamos a tratar es la violencia basadas en género y cómo dentro de ella se ubica el acoso sexual. En primer lugar, dentro de las obligaciones que Colombia ha adquirido se encuentra la suscripción de la Convención Belén do Pará, que es la convención que pretende proteger a las mujeres de las violencias basadas en género. Esta convención se incorporó al sistema nacional mediante la Ley 248 de 1995 y en ella se define qué es la violencia contra las mujeres. Aquí se expresa claramente que es cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Convención establece 3 tipos de violencia que fueron ampliados en el sistema nacional. La primera es la violencia física, la segunda es la violencia sexual y la tercera la psicológica. Cuando hablamos de la violencia sexual, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión,
hablamos de la imposición para tener relaciones sexuales o violación, el abuso sexual, tocamientos, besos, abrazos o demás acercamientos no deseados, porque son sin consentimiento, entre otras prácticas. Cuando hablamos de las violencias basadas en género, estas han venido ampliándose, además de las ya establecidas por la Corte Interamericana, pues mediante la convención se han venido ampliando por la jurisprudencia y también de manera normativa. Entonces, actualmente hablamos además de violencia patrimonial o económica, hablamos de una violencia simbólica y es más, se habla de una violencia vicaria, cuando la mujer sufre en tanto madre violencias a partir de lo que se imparte, la que se inflige sobre los niños, niñas, adolescentes cuando son sus hijos. La Convención además establece 3 ámbitos de visibilización de la violencia, es decir, dónde sucede, dónde ocurre la violencia. Y encontramos que uno de los espacios que además están relacionados con lo que este foro está creando, esta clase está creando, que es el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional sobre la difusión del enfoque de género a partir de una decisión. En el caso de la doctora Estela Conto, pues la violencia ocurre en 3 ámbitos. El más reconocido ha sido siempre el de la violencia privada, es decir, en los entornos de la familia, las unidades domésticas o en las relaciones interpersonales. El segundo ámbito es el de la vida pública, cuando esta sucede, ocurre en la comunidad y especialmente en lugares jerarquizados como el trabajo, las instituciones educativas o los establecimientos de salud. Pero adicionalmente, en la Convención Belén do Pará se reconoce que también esta violencia puede darse porque el Estado la produce mediante sus agentes o porque es tolerada en la búsqueda de la justicia, cuando no se dan decisiones judiciales correspondientes a la sanción por estas prácticas. Cuando hablamos de las violencias basadas en género, se reconoce que estas ocurren porque producen daños o sufrimientos sexuales. Daños o sufrimientos que según el sistema nacional, ya aterrizándolo a la legislación nacional, encontramos en la ley 1257 del 2008, que este daño o sufrimiento sexual se define como aquellas que se producen cuando se obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de los actos con terceras personas, de los actos previamente mencionados. Cuando hablamos ya en concreto sobre el acoso sexual, vemos alguna serie de características que de hecho hacen que sea difícil identificarlo inicialmente. Las víctimas suelen encontrarse confundidas frente a lo que les está sucediendo y no logran identificarlo rápidamente. Lo primero que hay que señalar es que el acoso sexual no es un asunto menor, no es un asunto pequeño, no es que las mujeres se estén quejando demasiado porque reciben atención sexual, sino que es una forma de violencia sexual que además ocurre exclusivamente hacia las mujeres y los seres feminizados. Y cuando decimos esto, quiero señalar, no es que los hombres no puedan recibir acoso sexual, sí, puede suceder, pero en general le ocurre a las mujeres. Luego, tenemos que reconocer que, como lo ha hecho la Convención Interamericana, que la violencia contra las mujeres vulnera los derechos humanos y el acoso sexual es una de las formas de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de vulneración de los derechos humanos. Adicionalmente, entendemos que es una práctica que se inserta dentro de un sistema cultural, social, económico, político, que se denomina patriarcado, que es una forma de dominación masculina y que esta forma de dominación se expresa mediante la apropiación de la sexualidad de las mujeres sin su consentimiento. Adicionalmente, el acoso sexual, cuando ocurre en el ámbito público, como en el trabajo, la salud, la escuela, las calles, hacen una degradación de la mujer en lo público. También sabemos que no es solamente una práctica social sancionada, digámoslo así, como debería ser culturalmente, sino que además es un delito y una falta disciplinaria. ¿Dónde ocurre? Suele suceder con mayor frecuencia en los espacios fuertemente masculinizados, en donde históricamente los hombres han tenido un protagonismo superior. Son espacios donde han estado generalmente bajo su control y en donde las mujeres somos unas recién llegadas o pues llevamos poco tiempo estando allí. Son espacios además que se caracterizan por ser jerarquizados y donde la presencia femenina pues es pequeña.
Adicionalmente, el acoso sexual suele migrar al acoso laboral, es decir, generalmente una mujer que padece acoso sexual en el ámbito laboral, pues ello necesariamente conlleva a un acoso laboral. De conformidad al tipo penal, en el Código Penal se establece la definición de qué es el acoso sexual de una manera bastante amplia y lo define de la siguiente manera. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Como puede verse, es una sanción menor. Y la definición sobre que persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, pues es bastante amplia, depende de cómo en efecto es percibido por la víctima ese acercamiento sexual no deseado, pero adicionalmente pone unos condicionamientos como es la superioridad y no necesariamente el acoso sexual sucede direccionalmente de arriba hacia abajo, sino que también puede suceder de abajo hacia arriba según el poder que ejerzan los hombres en determinados espacios. Aquí podemos ver cómo la Corte Suprema de Justicia ha venido ampliando, bueno, precisando desde su perspectiva cómo debe operar el acoso sexual para ser considerado de esa manera. Y lo primero es que exige que sea un acto reiterativo, que sea verbal o físico, pero que implican pues acciones, tocamientos, señas o conductas de naturaleza sexual. Esto puede ser supremamente amplio, por supuesto, puede ser roces, puede ser expresiones, puede ser miradas. Realmente pues no hay una limitación concreta de cómo debe darse ese acercamiento físico. Lo que sí señala la Corte Suprema es que no se consuma la pretensión sexual, es decir, que quede como una propuesta que puede ser considerada agresiva porque no es deseada, que puede ser persistente, pero que no la consuma porque si la consume llegaría a ser otro tipo penal. Que genere esta expresión mortificación en la víctima supone que la víctima sufre por ello. No habla de los daños como tal, como previamente lo hemos mencionado, según lo que la Convención establece en la misma legislación nacional en la Ley 2057, sino que habla de mortificación, que es como un sufrimiento extremo, ¿no? Y adicionalmente, pues ya como hemos insinuado previamente, que no constituye un delito más grave. Ahora bien, el acoso sexual degrada a las mujeres a objetos sexuales y lo hace para satisfacción del deseo masculino, disminuyendo la autoestima de las mujeres y su desempeño en sus roles como estudiantes, profesionales, administrativas. Y esto es muy importante porque cuando las mujeres tienen que lidiar con el acoso sexual en estos roles, pues están intentando incorporarse en la vida pública, están intentando pues obtener un grado universitario, están intentando desempeñarse laboralmente como corresponde con el ejercicio de sus funciones, pero reciben obstáculos, impedimentos, molestias que hacen que su desempeño no pueda ser el mismo porque se encuentran con una situación que lidiar, una situación que resolver que efectivamente les genera unos problemas adicionales para poderse incorporar naturalmente en la vida laboral. El acoso sexual, por lo tanto, desde mi perspectiva, es una forma de competencia desleal porque impone cargas adicionales a las mujeres afectando su desempeño en lo público. Evidentemente, si una mujer tiene que no solamente prepararse para ir al trabajo, cumplir con sus funciones, sino prepararse para lidiar con una situación que no desea, como es una atención no debida, con un comentario obsceno, con una mirada que le afecta en su perspectiva, en su autoestima propia, pues necesariamente va a tener que una carga extra en su mundo laboral, en su funcionamiento diario. Y eso puede tener ciertas consecuencias como bajo rendimiento, deserción, que son pues consecuencias como directas de esta práctica, pero luego tenemos pues mujeres que encuentran el espacio laboral, el espacio de lo público como espacios hostiles, difíciles, que hace que además cambie su carácter. En ocasiones la mujer que vive esto pues es una mujer que se encuentra en confrontación constante, que reacciona rápidamente a la defensiva y que los hombres o las demás compañeras perciben como una mujer agresiva, cuando pues en realidad la agresión la está recibiendo es ella. Pero adicionalmente genera una sensación, una percepción de frustración, de soledad, porque no reciben el apoyo debido por parte de sus colegas o porque son incomprendidas, porque no pueden expresar lo que están viviendo, porque se sienten amenazadas, porque se sienten confrontadas, porque se sienten juzgadas y en ocasiones pues sencillamente no entienden por qué les está pasando lo que les está sucediendo.
Ante todo, debo recordar que el acoso sexual es una grave vulneración al derecho a una vida libre de violencias que está consagrada en la Convención Belém do Pará y que además está protegido en el sistema nacional. Ahora, ¿cómo resistirlo? Ya sabemos que el acoso sexual está ahí. Generalmente las víctimas tienen grandes problemas para identificarlo porque se encuentra naturalizado. En ocasiones, en un entorno hostil, las mujeres todas reciben esta violencia y la entienden como parte del servicio, parte del trabajo. Cuando alguna mujer se resiste, dice no, no me parece natural, pues no necesariamente es acompañada, pero tenemos distintas opciones para poderla enfrentar. La primera que nos corresponde en el ámbito del derecho y particularmente en el ámbito judicial es obviamente que las víctimas denuncien. La idea de que las mujeres denuncian es romper el silencio, que las mujeres no toleren esa práctica y que acudan a la justicia para poder resolver el asunto. Hablamos de denuncias penales o de quejas disciplinarias según el contexto en el que nos encontremos. La idea de la denuncia es, ante todo, primero, tener estadísticas claras de lo que está pasando. Si las mujeres no denuncian, digamos que hay una percepción generalizada de que estos son asuntos pequeños, que no suceden con tanta frecuencia, que es marginal, que son mujeres que no se han podido adaptar al mundo laboral, pero pues en realidad es una práctica extensa. Necesitamos las estadísticas para poder visualizar que en efecto sucede en la magnitud que a baja voz se sabe que sucede. Digamos que la denuncia contribuye a tener una panorámica mucho más clara sobre lo que está pasando. Pero adicionalmente incrementa los costes de la práctica. Cuando las mujeres denuncian, pues los agresores tienen que responder ante la justicia y tienen, digamos, una carga adicional, así como la víctima ha tenido que lidiar con una carga permanentemente, pues aquí ya hay una compensación en el solo hecho de que tenga que por lo menos rendir cuentas sobre lo que sucedió. Pero adicionalmente no basta con tener, digamos, ir a denunciar y que se obtenga una sentencia, ojalá en buen término y en corto plazo, sino que además los jueces y las juezas deben prever medidas de reparación, es decir, el daño que se ha causado debe ser reparado y las formas de reparación tienen que ser acordes al enfoque de género, es decir, que pues tampoco se revictimice a las mujeres que han sido víctimas. La idea es que sea una acción sin daño, es decir, que sí repare a las víctimas como ellas lo conciban, ¿no? O sea que esta medida de reparación debe ser, dentro de lo posible, consultada con la misma víctima, acordada con la víctima, o que participe en el proceso de la reparación. Que además esas medidas de reparación impliquen unos cambios estructurales para evitar la revictimización o la repetición de los hechos. Muchas de las víctimas manifiestan que lo que más les hace sufrir no es su caso propiamente, sino todos los que ven detrás de ella. O sea, que no haya una sentencia que resuelva el asunto y que el agresor siga agrediendo, hace que las víctimas consideren que no pueden superar el trauma, no pueden superar lo vivido porque no se ha resuelto el asunto internamente y hasta que no se cambie estructuralmente el sistema interno, no podemos garantizar la no repetición. Pero adicionalmente, evidentemente cuando se emiten decisiones judiciales en las que se obtiene justicia y esa justicia es reparadora, pues se hace una pedagogía sobre el género, no solamente al interior de la rama judicial enseñando, los jueces que toman las decisiones de las altas cortes principalmente, difundiéndolo frente a los otros funcionarios de la rama, pero en ocasiones sucede a la inversa, funcionarios de un nivel menor toman decisiones que muestran la incorporación del enfoque de género en su proceso judicial, en los procesos judiciales, y eso contribuye a que haya una pedagogía bidireccional, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero también frente a toda la sociedad. Ahora bien, lamentablemente, las retaliaciones sobre las denuncias son demasiado frecuentes en el sistema nacional y cuando hablamos de las retaliaciones o el backlash, nos referimos a cómo reacciona el patriarcado para preservar el status quo. En alguna otra sesión estuvimos hablando sobre el patriarcado y la complejidad de este sistema que está supremamente bien articulado y que significa que no va a ser fácil cambiar una cultura que históricamente ha establecido una desigualdad entre los hombres y las mujeres. Ahora bien, ese patriarcado reacciona generalmente usando las mismas vías judiciales, mediante contrademandas. Colombia particularmente no es uno de los países que se destaca porque los agresores contrademandan a sus víctimas. Adicionalmente se establecen persecuciones en medios de comunicación y al interior de los trabajos, particularmente campañas de desprestigio.
Cuando las retaliaciones o el backlash no son atendidos correctamente, lo que hacen es generar la paralización de la movilización social en contra del acoso sexual, desactiva la solidaridad, las víctimas están empapeladas, si se quiere, y eso hace que no puedan, digamos, mantener sus nexos de apoyo porque tienen que estar defendiéndose, y por supuesto esto genera un desgaste y cansancio en ellas. Dadas los grandes problemas que se han presentado con relación al backlash, las víctimas utilizan otros medios también políticos para poder defenderse. Esto significa que no solamente se resiste mediante las fórmulas jurídicas en estricto sentido, sino también mediante fórmulas sociales y fórmulas políticas. Una muy importante es, sin duda, no callar. Evidentemente, lo que el backlash pretende es que las víctimas se callen, es decirles, no hablen del tema, olvídenlo, esto no pasó nunca, o si pasó usted lo interpretó mal, solo le pasó a usted, aunque evidentemente hay un montón de víctimas generalmente de un agresor, es decir, usted fue la única que lo interpretó mal porque los demás lo han hecho perfectamente. Entonces, ante todo lo que pretenden es silenciarlas. ¿Cómo evitar que esto suceda? Pues evidentemente mediante fórmulas de control social que pueden ser desde grafitis, uso de medios de comunicación, uso de redes, es decir, hay múltiples formas para denunciar que no solamente son las jurídicas. Dentro de ellas, sin duda, un rol muy importante y destacado lo tienen los medios de comunicación para difundir las violencias contra las mujeres, para hacer pedagogía sobre lo que esto significa, pero también para contar los casos y lo que se necesita por parte de la institucionalidad para responder adecuadamente. El uso de las redes es un tema candente, complejo, pero ante todo pues es importante tener en cuenta que las redes también es una forma, es un medio para poder difundir información y una forma también de hacer que los casos no queden en silencio, que la situación se difunda, también es una forma de prevenir que vuelvan a suceder cuando se hace una alerta social sobre lo que ha pasado con un agresor. Pero hay que manejarlo con cuidado y efectivamente en ocasiones puede ser revictimizante. En especial lo que se recomienda es que las mujeres que van a hacer las denuncias en redes pues también hagan las denuncias judiciales y también estén acompañadas, que no lo hagan en forma individual sino mediante colectivas. Adicionalmente, las formas de resistencia están en la educación, por supuesto, que se creen, que se mantengan, que se financien, que se difundan, cátedras de género en todos los niveles, campañas de sensibilización, que la sociedad entienda de qué se está hablando, que sea solidaria con las víctimas, que comprenda que es un asunto mayor y adicionalmente presionar a las instituciones como las universidades en el cumplimiento de sus compromisos con el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres. Aquí quisiera poner estas imágenes que corresponden a las denuncias estudiantiles, administrativas y profesorales en las universidades. Esta vitalidad de la denuncia estudiantil es supremamente importante para contar lo que está pasando al interior de las universidades, para decir esto sucede, esto ocurre y no hemos tenido una pronta justicia. No se ha resuelto la situación. Los daños que se generan cuando un profesor agrede a estudiantes son enormes. Las chicas suelen abandonar la carrera con una gran consecuencia, no solamente para las universidades, en el interior de las universidades, en lo que significa la igualdad en el acceso a la educación, sino adicionalmente lo que se pierde en un país cuando las mujeres desisten de terminar determinadas carreras, de culminar determinadas carreras, carreras además que se necesita la voz de las mujeres, que se necesita la presencia de las mujeres y que hasta el momento han sido bastiones masculinos. El uso de las redes es un tema supremamente complejo. En este momento hay muchas cosas por definir sobre hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde llega el derecho al debido proceso por parte de los agresores. Este es un tema complejo, pero la Corte Constitucional ya ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre ello. Y en este momento el caso de Mónica Godoy con el profesor Sanabria se encuentra en la Corte Constitucional para su definición. Es un tema complejo, difícil, pero que en el país necesita una definición pronta para saber hasta dónde llega cada uno de estos derechos, particularmente cuando el uso de las redes y de los medios de comunicación es poderoso, puede contribuir a la difusión de los derechos de las víctimas, puede contribuir a visibilizar a los agresores, pero también hay que tener un punto intermedio entre hasta dónde llegan los derechos de uno y del otro. Y la Corte Constitucional en este momento lo está definiendo.
Algo muy importante es que la Corte ya se ha pronunciado previamente sobre la sanción social como forma de sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres. En particular lo ha hecho mediante 2 sentencias. La primera de ellas es producto de una acción pública de inconstitucionalidad, es la C-355 del 2013. Por esta sentencia, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 9 de la Ley 1257 sobre las medidas de sensibilización y prevención y especialmente sobre las responsabilidades del gobierno nacional en implementar medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres. Este artículo fue impugnado porque consideraba que esta responsabilidad no le correspondía al Estado. Sin embargo, la Corte se pronunció y dijo que las sanciones sociales no requieren estar consagradas necesariamente por el ordenamiento jurídico. Efectivamente, pues las sanciones sociales son de una gran riqueza, son formas de expresión de la sociedad, pero se transmiten de manera informal mediante la familia, la educación, la cultura y las relaciones sociales. Por eso, pues no pueden estar tipificadas, no podemos decir las formas de sanción social son 1, 2, 3. No, pues hay una gran riqueza sobre ellas. Lo que sí está claro es que tampoco pueden estar sometidas al principio de legalidad, es decir, de eso depende de la cultura, así como hay una cultura patriarcal, pues hay una cultura de resistencia al patriarcado y esa cultura también debe ser protegida. No son penas estatales, las sanciones sociales son mecanismos de condicionamiento social que buscan que el sujeto imite o repita las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas o que desista de hacer aquellas que se consideran negativas. Así que este es un juicio ante todo social, moral, pero que está en vinculación con la legalidad también. O sea, es una reproducción también de aquellas prácticas que son consideradas jurídicamente como no deseables. No dependen del Estado, pues son informales. Y adicionalmente nos dice que los mecanismos de control social informal son plenamente válidos en un Estado social de derecho, pues no implica la privación de derechos fundamentales, sino que simplemente tiene por objeto aplicar estímulos o desestímulos a conductas socialmente relevantes. Es decir, incrementar los costos de la práctica del acoso. Es decir, que cuando se haga un acoso, reciba el agresor una serie de mensajes que le indiquen que no es deseable su conducta, lo cual pues no vulnera derechos fundamentales. Adicionalmente hay una sentencia, esta sentencia es bastante interesante, la T-361 del 2019, en la que la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los mensajes que se pueden, pues era el caso de una mujer que mediante Facebook publicó una nota en la que rechazaba las propuestas de un hombre, de un compañero de trabajo, y en ella pues manifestaba su inconformidad con las propuestas que había recibido, que no estaba de acuerdo con ellas en un lenguaje pues coloquial que para algunos pueda ser considerado grosero, pero la Corte Constitucional consideró que pues estaba dentro de la libertad de opinión de las mujeres, especialmente resistir las violencias basadas en género, las propuestas no deseadas mediante cualquiera de las formas que considere adecuadas, y en especial pues en este caso hace un reconocimiento de que las redes son un foro vital, no solo para superar las barreras de discriminación de género, sino también para integrar la participación de las mujeres en escenarios como la rendición de cuentas y la toma de decisiones. Adicionalmente, ha reconocido que las redes han contribuido al empoderamiento femenino, especialmente a partir del movimiento del Me Too, y cómo en efecto ese empoderamiento femenino mediante las redes ha contribuido a la movilización y a la protección de los derechos de las mujeres. Además, es una forma en que las mujeres participen en los medios de comunicación dominantes en las que se sabe las mujeres tienen una voz menos presente. Con relación al empoderamiento femenino, pues consideró la Corte que además las mujeres tienen derecho a decir un no rotundo, un no fuerte, que además en ocasiones pues incomoda al agresor o al proponente, pero finalmente su manera de manifestar que no está de acuerdo con la propuesta ni la manera como se hizo esa propuesta, y consideró la Corte que este uso de las redes contribuye a ser una válvula de escape, es decir, que también la sociedad se relaje frente a una presión bastante fuerte con lo que significan las violencias basadas en género y la discriminación contra las mujeres. Adicionalmente, la Corte consideró que se trata de un ejercicio de defensa ante cualquier ataque que bajo su perspectiva consideren como lesivo a su integridad o dignidad, y esto es bastante interesante, muy importante, porque particularmente en esta ocasión era una mujer que se había sentido ofendida por unos comentarios que había hecho el agresor
frente a ella como si se tratara de que tuvieran una relación, y ella lo que hace es decir, yo no tengo nada con usted, y lo dice públicamente, claramente, con fortaleza, y eso pues contribuye a que ella dignifique su posición de que no tiene un vínculo con esa persona. Sí, adicionalmente el uso de las redes se puede usar para, las redes se pueden implementar para pues expresar la inconformidad con prácticas estatales, sociales, personales, es una forma de resistencia al machismo y pues se puede usar mediante las redes, pero también se podría hacer mediante otros medios de comunicación. Adicionalmente, pues como ya he mencionado, la idea de que ella en este caso está particularmente mostrando su identidad y su dignidad, rescatándola, defendiéndola, y pues si lo hace en un espacio en el que además tiene que interactuar con el agresor, pues las redes puede ser una manera de dejarlo en claro. La Corte en esta sentencia además trajo a colación lo que significan los discursos especialmente protegidos y consideró que en este caso, cuando las mujeres manifiestan o expresan un elemento que se puede considerar esencial de su identidad o su dignidad, pueden usar las redes como discurso especialmente protegido. Entonces, aquí la Corte trae pues trae una cita de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en la cual habla sobre los distintos tipos de discursos que reciben protección especial. En principio, pues todos los discursos son protegidos como libertad de expresión, pero en particular unos tienen una protección especial cuando se trata pues de aquellos que garantizan la preservación de la democracia. En ellos se encuentra el discurso político y sobre asuntos de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, y por último, los discursos que expresan elementos de la identidad o dignidades personales. Adicionalmente, pues debe converger, digamos, en un mismo discurso podría converger en los tres anteriores. Ahora bien, acercándonos ya hacia uno de los puntos centrales de esta presentación, es sobre la violencia institucional por razones de género. Y es, en ocasiones, la violencia que previamente hemos mencionado como el backlash o las retaliaciones, también pueden ocurrir en el espacio de lo institucional. Y lamentablemente puede ocurrir cuando las víctimas buscan ayuda, buscan justicia por lo que les sucedió. Ante todo, hay que decir que la violencia institucional ya ha sido reconocida por la Corte Interamericana, aunque en el sistema nacional todavía no existe una norma expresamente que la determine. En virtud de la misma convención, se deduce que por bloque de constitucionalidad ya existe en el sistema nacional. Ante todo, la violencia institucional es una de las principales formas de vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de esta violencia institucional, nos referimos a cuando no opera una sola persona vulnerando los derechos de las mujeres, sino cuando todo un sistema conjuntamente, aunque no hayan recibido instrucciones expresas para actuar de esa manera, aunque no haya habido un pacto entre los servidores, actúan de manera conjunta vulnerando los derechos de las mujeres. Mediante esta práctica, los funcionarios y servidores públicos abusan o desvían su poder para preservar el status quo de supremacía masculina, perpetuando la discriminación contra las mujeres. En este sentido, recordemos que previamente había dicho que la Convención Belén do Pará identifica al Estado como potencial agresor cuando tolera o directamente actúa generando violencia contra las mujeres. En el sistema internacional, pero también en el nacional, también es conocida la violencia institucional como la segunda, o algunos hablan de la tercera revictimización, que es cuando la justicia, pero también cuando los otros operadores del Estado no actúan como deberían hacerlo, sino que, por el contrario, en vez de prevenir la violencia, en vez de proteger a la víctima, en vez de acompañarla en el proceso judicial, lo que hacen es apartarla, estigmatizarla, juzgarla, condenarla por reclamar una modificación del status quo para proteger a las mujeres. Esta violencia la pueden ejercer desde el primer funcionario con el que se entra en contacto, desde la policía, pasando por fiscales, pero también los jueces, que no hacen lo que les corresponde o en ocasiones no solamente no lo hacen, sino que además agreden directamente. Es así que los tipos de violencia institucional, la Corte ha distinguido dos formas de violencia institucional, que tal vez podría ser muchas más, pero en este momento se reconocen dos, en virtud particularmente de una intervención de Sisma Mujer en este proceso. La Corte determinó que existe una pasiva y una activa. Mediante la pasiva, lo que hace
las instituciones es reproducir la violencia mediante la imposición de obstáculos para acceder a la justicia en detrimento del compromiso internacional estatal de actuar con debida diligencia para prevenir, atender, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres. Digamos que en este caso lo que hace es reproducir estereotipos en los que las mujeres salen perdedoras. Esa reproducción de estereotipos hace eco de una cultura que ya tiene esos estereotipos. Aquí lo que hacen los jueces o lo que hacen los funcionarios es mantener, hacer eco de los estereotipos ya socialmente instaurados, cuando su labor es justamente abandonar esos estereotipos y hacer una suerte de corrección cultural en un mensaje más de igualdad y más de compromiso con las víctimas. Pero la segunda posibilidad es distinta, ya no es simplemente reproducirlos, sino producir prácticas discriminatorias violentas. Aquí nos referimos a funcionarios que ya ocasionan daños psicológicos, económicos, físicos y sexuales sobre las mujeres que reclaman justicia. Es decir, aquí ya no simplemente están reproduciendo lo que la sociedad dice, sino que crean nuevos estigmas, crean nuevos prejuicios y afectan los derechos de las víctimas. Sin duda también existe una violencia institucional en la justicia y esto se refleja en múltiples formas, pero bueno, por tiempo nos vamos a referir a solo unas de ellas, que es cuando se vulnera la imparcialidad y transparencia de los procesos. En ocasiones, cuando las mujeres van a buscar justicia, se topan con un funcionario que de entrada ya tomó partido, de entrada ya le pareció que su reclamo es injusto, su reclamo es exagerado, su reclamo no tiene sentido, su reclamo es menor. Digamos que rompe la imparcialidad que se profesa de los funcionarios judiciales y lo que hace es parcializarse a favor del agresor. Y digamos que en este caso la víctima no solo tiene que vencer al agresor, sino que tiene que vencer al aparato de la justicia, lo cual se vuelve supremamente cargado para cualquiera de las mujeres que intentan obtener una decisión pronta, correspondiente o en concordancia con el sistema interamericano, pero también en concordancia con el sistema nacional, porque pues la legislación ya lo prevé, es hacer cumplir las normas y es cuando van a reclamar que se cumplan esas normas que se encuentran esos obstáculos. Pero adicionalmente, cuando los funcionarios judiciales no actúan como deben, refuerzan la discriminación hacia las mujeres, es decir, ya las mujeres, muchas de ellas deciden no denunciar porque consideran que no van a obtener una decisión justa, pero además en el proceso van a sufrir más que lo que sufrieron inicialmente por la primera violencia. Digamos que la revictimización que genera el aparato de justicia puede ser tan grande que puede desincentivar que las víctimas vayan a él. Y esto, pues, digamos que generaría el máximo nivel de impunidad. Pero además creo que algo muy condenable es que convierta la justicia en un espacio seguro para los agresores. De hecho, algunos agresores empujan a sus víctimas a la justicia porque consideran que allí van a tener todas las garantías. Es decir, se sienten completamente confiados de que el aparato de justicia está a su favor. Y esto pues es un mensaje terriblemente nefasto para las víctimas. Ahora bien, si bien existen múltiples cursos, clases, formación sobre el enfoque de género, considero que en ocasiones el género se convierte en una mera retórica que no, digamos que no llega a transformar la realidad en el funcionamiento de las instituciones. Particularmente en esta charla quería abordar el tema del acoso sexual en las universidades, es el espacio que me corresponde y que cada día genera mayores reclamos. Uno de los temas interesantes es que las universidades profesan atender el género, pero luego cuando miramos cómo funcionan en su interior, no se corresponde con lo que están previamente anunciando. Entonces, sobre la desfinanciación de las rutas de atención, muchas universidades aprueban protocolos, pero luego de que los aprueban, los desfinancian. Es decir, no tienen el personal adecuado para poder atenderlo, no tienen el número de funcionarios que se requieren, no tienen el personal formado en el tema. Digamos que pueden tener un personal, pero entonces no es adecuado, no es suficiente o no tiene la formación requerida. Pero adicionalmente puede suceder que no tengan una mirada interseccional, es decir, que no conjuguen las diferentes formas de opresión a las mujeres y las mujeres se sienten confundidas sobre quién las va a atender, qué funcionario según distintos factores, lo que hace que pues no se atienda adecuadamente.
una falta de apropiación de las normas por parte de los funcionarios, es decir, conocen la legislación o no, pero en todo caso no consideran que tengan una relación con ellos y con su diario vivir. Es decir, un tema que está lejano, que no les corresponde a ellos directamente y que no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido. Generan revictimización, generan confusión en las víctimas, la sensación de percepción de abandono y soledad que previamente he mencionado, pero que además influye en la deserción escolar, en la depresión, en los suicidios, en el ámbito universitario, una incomprensión sobre los derechos de las víctimas y los perpetradores y definitivamente no aplican el debido proceso con enfoque de género. Ahora bien, la jurisprudencia interamericana y constitucional han reconocido la violencia institucional, particularmente en el caso de la Corte Interamericana lo ha hecho expresamente en 2 casos. Podríamos hablar de violencia institucional en muchísimos otros casos, pero con el lenguaje correcto, interpretando qué es ella, cómo opera y el daño que hace. En estas 2 ocasiones lo hizo, en el caso del campo algodonero, el que se conoce como el caso de Ciudad Juárez, que es el caso González y otras, y adicionalmente en el caso BRPC, PC y otros versus Nicaragua. Las características de estas 2 sentencias es que identifican que esa violencia institucional es una violencia estructural, que es una violencia que apoca los casos, que no les da importancia, que normaliza la violencia, que retrasa la atención, que demora demasiado en obtener justicia, que justifica la violencia, en fin, comportamientos que están fuertemente generalizados en lo que se considera cuando la discriminación es estructural. Adicionalmente, la Corte Constitucional colombiana ya en 3 ocasiones ha hablado de la violencia institucional. También, como dije antes, podríamos encontrar muchas más sentencias que están relacionadas con ello, pero solo recientemente se ha venido usando el término correcto. Las sentencias T735 del 2017 y la T462 del 2018 son las que corresponden al magistrado José Luis Arazo. Ambas decisiones hablan de la violencia institucional. La primera es la que abre la puerta y la tercera lo reitera. Tenemos aquí una sentencia que es una excepción porque lo que estamos destacando no es la sentencia en sí, sino la aclaración de voto de la magistrada Diana Fajardo, es la sentencia T015 del 2018 del magistrado Carlos Bernal Pulido, pero la aclaratoria es la que hace, la aclaración del voto es la que hace mención a la violencia institucional y las medidas que se deben tomar. Al respecto, en la sentencia T735, la Corte da pautas para evitar que el Estado se convierta en segundo agresor de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y nos habla de varios elementos que ya podríamos deducir, como es términos razonables. Obviamente, si no se juzga a tiempo, lo único que puede suceder es que la violencia continúe, que la violencia se agrave o que la violencia sea ya irreparable. Entonces, aquí en estas 3 decisiones, ante todo se trata de la violencia institucional en comisarías de familia, que es uno de los lugares donde suele ocurrir con mayor frecuencia la violencia institucional. Aquí la Corte le dice a las comisarías de familia que deben asegurar la materialización de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo de la administración de justicia a las mujeres de violencia de género, así como establecer garantías de no repetición a las agresiones, que deben garantizar el acceso a la información, que adicionalmente deben ser imparciales, que es lo que mencionaba previamente, que los jueces o los funcionarios actúan con parcialidad, deben ser imparciales, abandonando las ideas o los estereotipos de género, que los derechos de las mujeres deben ser garantizados en todos los procedimientos, es decir, en cada una de las fases y especialmente en la protección y atención de la violencia, pero adicionalmente que las medidas de protección deben ser idóneas. Y aquí hay un consejo que parece bien interesante. Atendiendo la modalidad del daño y recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas en la ley cuando la situación lo requiera. La Corte persistentemente le ha dicho a los funcionarios judiciales, sean creativos, sean lo suficientemente novedosas para garantizar el fin, no se queden en la formalidad. Ahora, ¿cómo prevenir esta violencia institucional? Tenemos como mecanismos que pueden ser considerados institucionales o sociales. Institucionalmente, creando espacios más equilibrados por género. Hemos dicho previamente que la violencia ocurre, las violencias basadas en género, especialmente en los lugares en que las mujeres son recientes o tienen muy poca presencia. Si tenemos espacios más equilibrados o con mayor paridad, ya eso es una medida de protección a las violencias de género. Si tenemos una institucionalidad ágil con enfoque de género que contenga el backlash funciona, opera
porque las decisiones son demasiado lentas y eso le da tiempo a los agresores para organizarse, para desprestigiar a las víctimas, para contrademandar, para hacer y deshacer, porque sencillamente no hay una justicia eficaz, no ha llegado la decisión en el tiempo requerido. Adicionalmente, hablamos de una política integral de género debidamente financiada. Los funcionarios insistimos y persistimos en que deben tener una perspectiva de género y de, sobre todo, protección de los derechos humanos de las mujeres, teniendo en cuenta que no solamente basta con que se formen, sino que además realmente integren a su diaria actividad estos conceptos, que hayan condenas y reparaciones ejemplares. Si no tenemos sentencias judiciales ejemplares, pues no hay un mensaje a la sociedad de que esto está mal. Sentencias oportunas y reparadoras. Aún no hemos reparado a las víctimas. Ni siquiera las sentencias en este momento expedidas lo han reparado correctamente. Y socialmente, una concientización sobre cómo para la discriminación por género y las violencias basadas en género como una crítica cultural. Ya sabemos que el control social está ahí. Del control social todos somos partícipes, no solo como servidores, sino como ciudadanos, ciudadanas, como personas. Por lo tanto, esa crítica cultural también debe operar en las familias. El uso de guías de género en las aulas, en el trabajo. La terapia laboral es una fórmula que se ha usado en otros países y ha funcionado, una terapia laboral que pacifique los espacios, pero también que haga entender a los funcionarios los derechos de las mujeres. Una visibilización del trabajo femenino. Si las mujeres no son visibilizadas, son más violentadas. Y adicionalmente, una aceptación de la lucha por la equidad como un proyecto de larga data. Esto no se va a acabar en 2 días, este no es un asunto que se resuelva rápido, es un cambio cultural profundo. Ahora, ya para concluir, para acercarnos al final, ¿cómo evitar la violencia institucional en las universidades? Pues ya tenemos protocolos en algunas de ellas, pero todavía no se les exige a las universidades que integren protocolos como uno de los requerimientos para poder tener las certificaciones, especialmente ante el Ministerio de Educación. Considero que sí se debe, digamos, presionar a las universidades para que establezcan estos protocolos y rutas de atención como un requisito para que sean reconocidas como universidades de alta calidad. Que además se involucre esa reforma, digamos, esos protocolos con una reforma profunda al Estatuto Profesional Administrativo y Estudiantil, porque hasta el momento no han estado articulados y eso hace que por un lado vayan los protocolos y por otro lado los incentivos a los profesores, lo que hace que no dialoguen ambas pretensiones, digamos, por un lado el estímulo de la carrera profesoral sin considerar las violencias basadas en género y por el otro una sanción a las violencias basadas en género que no se ve reflejado en la carrera profesoral. Adicionalmente, un personal directivo formado en género que distinga la protección del buen nombre de la institución de la protección de la impunidad. Algunas universidades confunden su buen nombre con el buen nombre de sus profesores. Entonces, si el profesor es un hombre destacado que agrede a las mujeres, no importa porque tiene una producción académica alta. Creo que ese es un pésimo mensaje en que las universidades tienen que separar una cosa de la otra. Un buen profesor es ante todo una persona que defiende los derechos de las mujeres, que protege a las mujeres, que les entrega un espacio seguro en su aula y en su trabajo. Por lo tanto, no podemos seguir juzgando el trabajo académico sin contemplar lo que significa el comportamiento en los asuntos de género. Necesitamos reformas estructurales que deben ser lideradas por las altas jerarquías de las universidades. Está claro que las colectivas estudiantiles o las colectivas profesorales viven reclamando unos cambios estructurales, pero mientras las directivas se hagan de oídos sordos, pues eso no va a ocurrir. Pero además necesitamos, señores funcionarios, sentencias emblemáticas que transformen en realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Sin sentencias emblemáticas, las mujeres vamos a seguir reclamando justicia y no vamos a tener el impacto que queremos. El litigio estratégico estudiantil y profesoral es ante todo una lucha por garantizar la vida libre de violencias. Aquí tenemos varios ejemplos, pero necesitamos sentencias emblemáticas que nos entreguen realmente herramientas para poder continuar. Y por último, pues quiero decir que cada una de nosotras puede contribuir al cambio, mujeres y hombres, aquí está el lenguaje incluyente mujeres, pero por supuesto todos los servidores tienen mucho que hacer para que esto cambie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Luisa, y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora, ¿en qué consiste la violencia judicial? Bueno, la violencia judicial es una de las formas de violencia institucional. Esta opera cuando los funcionarios, los servidores públicos,
no acogen la legislación ya establecida, no la atienden, no actúan debidamente, no actúan con diligencia frente a las violencias basadas en género. Como ya lo he mencionado previamente, puede ser porque reproducen estereotipos o puede ser porque crean nuevas formas de agresión. Creo que cuando los servidores han interiorizado las normas de género y especialmente el enfoque de género, no actúan mediante esta, digamos, como una forma de reproducción de la cultura, sino que actúan para proteger a las víctimas mediante transformaciones profundas en las decisiones judiciales y en el tratamiento de las víctimas. Siguiente pregunta, doctora Luisa. ¿Cómo determinar las responsabilidades individuales e institucionales en la violencia institucional? Creo que esta es una pregunta muy importante porque en ocasiones los servidores creen que la institución tiene una suerte de mandato que tiene que atender, especialmente en las universidades, como garantizar el buen nombre de la institución y se declaran adalides de esa lucha cuando nadie se los ha pedido, porque no han entendido que el buen nombre de una institución no está relacionado con la impunidad. El buen nombre de una institución está relacionado con la protección de los derechos de sus funcionarios y con el establecer una vida, un espacio seguro y tranquilo para las mujeres que se desempeñan en ese lugar. Por lo tanto, considero que cuando los servidores actúan pensando que la institucionalidad los está protegiendo, pues actúan de manera equivocada, porque finalmente las responsabilidades son individuales en el comportamiento que han desempeñado para atender a las víctimas. Última pregunta. ¿Puede ser la violencia institucional un reflejo de una directriz o prejuicio que tiene una parte dominante en la sociedad sobre las mujeres? Pues lamentablemente sí. Hemos hablado previamente de que existe una cultura patriarcal que domina, que es en la que nacemos, esa es la que la publicidad cada día nos refuerza, es la que está en las canciones, ahí esta cultura está ahí, pero también hay una cultura que se está fortaleciendo, que está creciendo, que es una cultura de resistencia a estas violencias y que también ha estado siempre presente. Digamos que no la cultura patriarcal tampoco es unánime, tampoco es absoluta, también tiene evidentemente buenos ejemplos de lo contrario, buenos ejemplos de buenos hombres comprometidos con la igualdad, comprometidos con el respeto a las mujeres, comprometidos con la solidaridad y que pues no son agresores. Digamos que esa cultura de la resistencia es la que tenemos que fortalecer, es la que tenemos que ampliar, es la que tenemos que extender en el ámbito familiar, en el ámbito social, pero ante todo también en el ámbito judicial. Los jueces deben comprometerse con no mantener esa cultura de la violencia, sino al contrario, una cultura de la libertad y de la equidad y la justicia. Nuestro agradecimiento de nuevo a la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda por esta nueva exposición, doctora, clara y ponderada sobre el acoso sexual como una de las principales formas de violencia sexual ejercida sobre las mujeres en espacios fuertemente jerarquizados como lo pueden ser las universidades, el trabajo y otros. De igual manera, por hacer una exposición clara de los obstáculos que surgen para el acceso a la justicia disciplinaria, la sanción, garantías de no repetición y la debida reparación. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos.